Dicen que en el norte de México, en un pueblo polvoriento y marcado por el tiempo, existió una tienda de novias que se convirtió en leyenda. La llamaban Casa de Novias El Encanto. Desde afuera, la tienda parecía un lugar cualquiera. Maniquíes en el escaparate, vestidos blancos colgados con delicadeza y un aire de solemnidad en cada rincón. Pero lo que realmente atraía a curiosos y aterraba a muchos era la figura que dominaba la vitrina principal. Era un maniquí, o al menos eso decían. La bautizaron como la novia inmortal. Su rostro era tan real que parecía tener piel. Sus manos mostraban detalles de venas y uñas como si hubiesen pertenecido a una persona de carne y hueso. Y su mirada, fija y penetrante, parecía seguirte con un leve giro cuando pasabas frente al escaparate. Los primeros en notar lo extraño fueron los habitantes del barrio. Mujeres que acudían a ver vestidos aseguraban sentir escalofríos al pasar junto a aquella figura. Los niños, por su parte, no querían acercarse. Juraban que el maniquí respiraba. Los hombres que caminaban tarde por la calle decían que a ciertas horas de la noche, una luz tenue iluminaba el escaparate y el rostro de la novia parecía sonreír, con una sonrisa que no era la misma que al caer el sol. La dueña de la tienda, una mujer elegante y reservada llamada Doña Mercedes, nunca hablaba del origen de aquel maniquí. Cuando alguien preguntaba, solo respondía con evasivas y cambiaba de tema. Pero en el pueblo corría un rumor inquietante. La novia inmortal no era un maniquí, sino el cuerpo embalsamado de su hija, que había muerto trágicamente el día de su boda. Ese rumor, aunque nunca confirmado, se extendió como fuego. Algunos juraban que Doña Mercedes había hecho un pacto con fuerzas oscuras para conservar a su hija junto a ella y que esa presencia había quedado atrapada en aquel escaparate. Otros, más escépticos, aseguraban que era solo un maniquí demasiado bien hecho, traído de Europa con técnicas que en esa época resultaban casi imposibles. Sea como fuera, nadie salía indiferente de aquel lugar. Y esa fue la semilla que convirtió a la novia inmortal en una de las historias más aterradoras que se cuentan al caer la noche en aquel pueblo. Con el paso de los días, la presencia de la novia inmortal dejó de ser solo un rumor para convertirse en una experiencia compartida. Por decenas de testigos, la tienda comenzó a atraer visitantes de otros barrios, incluso de pueblos cercanos. Algunos llegaban por curiosidad, otros por morbo, y muchos regresaban con la piel erizada y un relato que no podían sacarse de la mente. Doña Mercedes, la dueña, nunca negó ni confirmó nada, pero lo extraño era que, a pesar de los comentarios, mantenía al maniquí en el mismo lugar, vestido siempre con el traje de novia más lujoso de la temporada. El vestido cambiaba, pero la expresión en el rostro permanecía intacta, aunque quienes lo miraban de cerca juraban que había algo distinto cada vez. Un gesto más tenso, una mirada más profunda, un brillo extraño en los ojos de vidrio. Una tarde, una joven llamada Elena, que estaba por casarse, entró a la tienda acompañada de su madre. Frente a la vitrina se detuvo en seco. El rostro de la novia parecía reflejar algo que iba más allá de lo humano. Elena, hipnotizada, se acercó despacio y susurró que sentía como si aquella figura respirara. La madre intentó tranquilizarla, pero ambas abandonaron el lugar con un mal presentimiento, convencidas de que el maniquí había parpadeado. Lo más inquietante llegó con los empleados de la tienda. Una de las costureras, que solía trabajar hasta tarde,
Contó entre lágrimas que una noche escuchó pasos detrás de ella. Al girar, no había nadie, excepto la novia inmortal en su vitrina. Lo perturbador fue que, según juró, el maniquí no estaba mirando hacia la calle, sino hacia adentro de la tienda, directamente hacia ella. Poco a poco, el temor se mezcló con la fascinación. Algunos clientes comenzaron a evitar la tienda, alegando que sentir esa mirada sobre ellos era insoportable. Otros, en cambio, acudían solo para ver de cerca a la figura, como si se tratara de un atractivo macabro. Las calles alrededor se llenaban de murmullos y la novia inmortal pasó a ser el centro de todas las conversaciones en el pueblo. La leyenda crecía, alimentada por cada nuevo testimonio. Y aunque muchos querían respuestas, doña Mercedes guardaba silencio, como si supiera una verdad demasiado oscura para revelarla. Las noches en el pueblo comenzaron a llenarse de rumores. Los vecinos que vivían frente a la tienda juraban que, después de la medianoche, las luces del escaparate se encendían solas. Algunos afirmaban que habían visto una sombra moverse dentro, a pesar de que la tienda permanecía cerrada con llave. Un anciano, conocido por vigilar la calle desde su ventana, contaba con voz temblorosa que la novia inmortal no siempre estaba en el mismo lugar al amanecer. Unas veces parecía más cerca del cristal, otras veces más alejada, como si hubiera caminado dentro de la tienda durante la noche. Nadie quería creerle, pero sus ojos cansados y llenos de miedo decían más que sus palabras. Un grupo de jóvenes, incrédulos y buscando emociones fuertes, decidió comprobarlo por sí mismos. Una noche se ocultaron en la acera de enfrente, esperando en silencio. La vitrina permanecía iluminada por la luz de la luna, mostrando a la novia inmóvil, con su vestido blanco resplandeciendo en la penumbra. Durante horas no ocurrió nada, hasta que, poco antes del amanecer, uno de los muchachos soltó un grito ahogado. Juraba que la figura había girado la cabeza unos centímetros, mirándolos directamente. Los demás se rieron nerviosos, pero pronto el pánico los invadió cuando notaron que el reflejo en los ojos del maniquí brillaba con un destello extraño, como si fueran ojos humanos atrapados en vidrio. Nadie se atrevió a acercarse más. Corrieron despavoridos, jurando nunca volver a retar a lo desconocido. La noticia se esparció rápidamente y el miedo se instaló en las calles. Ya no era un simple rumor de niños ni de ancianos supersticiosos. Ahora eran jóvenes quienes aseguraban haber visto moverse a la novia inmortal. Mientras tanto, doña Mercedes mantenía el mismo silencio de siempre, aunque algunos aseguraban que en las últimas semanas su semblante había cambiado. Sus ojos se veían cansados y había quienes decían que se la escuchaba hablar sola dentro de la tienda, como si conversara con alguien o con algo. En medio del misterio, comenzó a crecer un rumor todavía más inquietante. Decían que la novia inmortal no era un maniquí traído de tierras lejanas, como algunos aseguraban, sino el cuerpo embalsamado de la hija de doña Mercedes. Según la versión que corría de boca en boca, la joven se llamaba Isabel y había muerto trágicamente el mismo día de su boda. Algunos afirmaban que fue víctima de la picadura de un alacrán. Otros decían que había caído fulminada por un extraño ataque al corazón justo cuando se probaba el vestido. Lo cierto es que la boda nunca se celebró y el dolor marcó para siempre la vida de doña Mercedes. Desesperada por no aceptar la muerte de su hija, la mujer habría recurrido, según decían,
a métodos prohibidos para conservarla. Había quienes juraban que un hombre extraño, de traje oscuro y mirada penetrante, fue visto entrando a la tienda días después de la tragedia. Desde entonces, la figura de la vitrina apareció impecable, vestida de novia, con un realismo tan perturbador que parecía imposible. Es ella, la hija de Mercedes, atrapada en ese vestido, murmuraban las ancianas del pueblo, persignándose cada vez que pasaban frente al escaparate. Aunque nadie pudo comprobar la historia, el rumor se volvió parte de la leyenda, y cada detalle extraño parecía confirmarlo. Las manos que parecían de carne, las uñas naturales, la piel con un brillo que ningún maniquí podía tener. Algunos visitantes aseguraban que hasta podían ver venas bajo la superficie de aquella piel inmóvil. El silencio de doña Mercedes alimentaba aún más las sospechas. Jamás desmintió ni confirmó nada. Su rostro severo y su mirada distante parecían guardar un secreto demasiado grande. Y a cada cambio de temporada, cuando la figura aparecía con un nuevo vestido, la gente no podía evitar preguntarse: ¿es realmente un maniquí? ¿O estamos viendo a alguien que nunca quiso abandonar este mundo? Con el paso de los meses, la atmósfera dentro de la tienda se volvió más pesada. Las costureras comenzaron a negarse a trabajar solas, sobre todo en las noches, pues decían escuchar un leve susurro proveniente de la vitrina. Algunas hablaban de un murmullo que parecía pronunciar nombres, otras de un gemido ahogado, como si alguien estuviera atrapado bajo un cristal invisible. Un aprendiz de sastre, incrédulo, se quedó un día después del cierre para comprobarlo. Con las tijeras aún en la mano, juró haber visto el reflejo del maniquí en el espejo del taller. Pero en el reflejo, la figura no estaba inmóvil, sino que parpadeaba lentamente, como si lo observara desde otra dimensión. Aterrorizado, huyó de la tienda y nunca volvió a trabajar allí. Los clientes también empezaron a sentirlo. Una joven que se probaba un vestido contó que, mientras se miraba en el espejo, sintió una respiración helada en su cuello. Cuando giró, no había nadie, solo la novia inmortal mirándola desde el escaparate, aunque juraba que la posición de su mano no era la misma de antes. El rumor se extendió como pólvora. La novia no solo observaba, también parecía moverse. Algunos aseguraban verla cambiar de postura ligeramente con cada visita. Otros afirmaban que su mirada era diferente según la persona que entraba. A unos les sonreía, a otros los miraba con tristeza y a los más osados con un gesto de burla. La tensión era tan fuerte que los mismos habitantes comenzaron a evitar pasar por la calle de noche. Preferían rodear varias cuadras antes que cruzar frente a la vitrina iluminada por la luna, donde la silueta blanca parecía vigilar a todo el que se atreviera a mirar demasiado tiempo. A pesar del miedo creciente, la tienda nunca cerró, y la novia inmortal siguió allí, firme, vestida de blanco, desafiando al tiempo y a la cordura de quienes se atrevían a mirarla. Una noche de tormenta, el pueblo entero quedó sin electricidad, las calles se oscurecieron y solo el sonido del viento sacudiendo los árboles rompía el silencio. Fue entonces cuando varios vecinos juraron ver un resplandor extraño en el escaparate de casa de novias, El Encanto. Dicen que el maniquí estaba iluminado desde dentro, como si su propio cuerpo emanara luz. Una pareja que pasaba corriendo bajo la lluvia aseguró haber visto cómo la figura giraba lentamente la cabeza hacia ellos y que los ojos brillaban con un fulgor húmedo, casi humano.
El grito de la mujer resonó en la calle, pero cuando más personas llegaron, la vitrina ya estaba completamente oscura. Al día siguiente, lo inexplicable se confirmó. La figura ya no estaba en su posición habitual. Estaba unos pasos más atrás, en un rincón de la vitrina, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Ese hecho fue suficiente para que la leyenda alcanzara nuevas alturas. La gente decía que el espíritu de Isabel, la hija de doña Mercedes, estaba atrapado dentro de ese cuerpo y que, en momentos de tormenta, la frontera entre los vivos y los muertos se volvía más delgada, permitiéndole manifestarse. La noticia se expandió como nunca antes. El pueblo se llenó de visitantes, algunos atraídos por la curiosidad, otros por el morbo, pero todos coincidían en una cosa: al mirar de cerca el rostro de la novia inmortal, algo en su interior se estremecía, como si la figura guardara un secreto que no debía ser revelado. Doña Mercedes, cada vez más agotada y envejecida por los rumores, evitaba hablar del tema. Sin embargo, en una ocasión una clienta la escuchó murmurar con un suspiro: «Perdóname, hija mía, perdóname». El clímax de la historia llegó una madrugada, cuando una de las costureras más antiguas de la tienda aceptó quedarse para terminar un encargo urgente. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales y el viento hacía crujir la madera del local. Mientras cosía bajo la tenue luz de una lámpara, sintió que alguien la observaba. Levantó la mirada hacia el escaparate y casi dejó caer la aguja. La novia inmortal ya no estaba en su posición habitual, frente al cristal, sino que se encontraba más cerca, a apenas unos pasos de la mesa de costura. Su rostro inmóvil parecía inclinarse hacia ella. La mujer intentó convencerse de que era su imaginación, pero el miedo se apoderó de ella cuando escuchó un ruido seco. El maniquí había dejado caer uno de sus guantes al suelo. El sonido resonó en la tienda como un eco imposible. Temblando, la costurera retrocedió, pero juró que vio cómo los labios del maniquí se curvaban apenas, formando una mueca imperceptible. El terror la hizo huir entre gritos, despertando a varios vecinos que salieron a la calle. Cuando regresaron con linternas y entraron a la tienda, la figura estaba nuevamente en su lugar de siempre, erguida en la vitrina, con ambos guantes puestos. La mujer nunca volvió a pisar la tienda, pero su relato encendió aún más el fuego de la leyenda. Ahora no solo era la historia de un maniquí extraño, sino la de una presencia que podía moverse, manifestarse y burlarse de quienes la desafiaban. Desde esa noche, casa de novias. El encanto dejó de ser un negocio común y pasó a ser un lugar de misterio. La novia inmortal ya no era vista como un adorno, sino como un ente atrapado entre dos mundos. Una novia que nunca logró llegar al altar y que se había quedado prisionera en un cuerpo inmóvil. Hasta el día de hoy, la novia inmortal sigue siendo parte de las conversaciones del pueblo. Algunos la recuerdan con miedo, otros con curiosidad, y hay quienes aseguran que todavía en las noches de tormenta pueden verla moverse, como si intentara escapar de su prisión de cristal. La tienda cambió con los años, las calles se modernizaron, y muchos de los testigos de aquella época ya no están. Pero la figura permanece en la memoria colectiva, convertida en una sombra eterna, en un recordatorio de que hay misterios que no necesitan explicación para causar escalofríos. Y es que, más allá de lo paranormal, la leyenda nos deja una reflexión que va más allá del miedo. El amor, cuando se convierte en obsesión,
puede transformarse en una cadena que ni la muerte logra romper. Aferrarse a lo que ya no está puede condenarnos a vivir entre dos mundos, sin poder descansar en ninguno. Quizás lo verdaderamente aterrador no es si la novia inmortal fue un maniquí o un cuerpo embalsamado, sino pensar que el dolor humano es capaz de desafiar lo natural, arrastrando consigo una presencia que jamás encuentra paz. En Relatos del Abismo, cada historia nos recuerda que lo inexplicable camina entre nosotros y a veces nos observa desde el otro lado del vidrio.